La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos, que le vamos a llamar focos, situados en el mismo plano, es una cantidad constante. Básicamente lo que les acabé de explicar, vamos a tener dos puntos que se llama F y F'. Vamos a hacer un punto aquí, es decir, que si a este punto, es decir, esta suma va a dar una cantidad, es decir, si hacemos otro punto que va a ser parte de una elipse, también esta suma de esta distancia más de esta de aquí va a dar lo mismo que la otra que hicimos. Y lo mismo, si hacemos igual, lo mismo, la distancia de aquí y la distancia de aquí, es decir, sumamos las distancias de los dos focos, van a dar los puntos. Y es decir, si seguimos haciendo puntos que siguen perteneciendo a la misma elipse, todos estos puntos tienen que cumplir la característica de que tengan la misma suma del foco prima más del foco. Si seguimos haciendo así, 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 así y así. Supongamos que esos son los puntos de nuestra elipse, entonces luego tendremos que unir los puntos. Bueno, el punto es que la suma de aquí a aquí, la suma de aquí a aquí, lo mismo. Entonces digamos, si a este punto le llamamos P, la función que vamos a realizar va a ser PF' más PF me va a dar igual a un valor X, que este valor X me va a dar igual a la suma de los otros focos que vamos a encontrar. Ya, luego vamos a ir viendo que este valor de la X también va a tener otras diferentes formas. También, por ejemplo, cuando nosotros, en este caso nuestro grupo, tenemos que exponer la elipse al eje Y, entonces por ende los focos tienen que representar el eje mayor o eje semi mayor principal de la elipse. Por ejemplo, tenemos nuestro plano y tenemos que los puntos, es decir, el foco y el foco prima, van a ser paralelos a la, o bien dentro de la del, o bien estos van a ser paralelos al eje Y, o bien van a estar dentro o fuera de la misma recta. Por lo tanto, estos focos van a dar la forma de esa forma. Y la principal característica de estos focos es que donde estén estos focos van a dar la forma a la elipse. Si están paralelos al eje X, vamos a tener una elipse horizontal al eje X. Si vamos a tener así, va a ser el al eje Y. En el caso de nuestro grupo, trabajaremos al eje Y. Bueno, en este momento vamos a mencionar cuáles son los elementos de la elipse. En cualquiera siempre debemos de tener un centro, así que este vamos a llamarle el punto número 1. Y vamos a anotarle aquí el 1. Y este punto va a ser el centro, que obviamente siempre se le va a mencionar con las variables h, k cuando esté y no esté en el origen. Otro elemento importante son los vértices, que en este caso son 4, los del eje mayor, de los extremos del BC mayor con V, y de los del eje mayor con mayúscula. Así que vamos a ponerle segundo elemento los vértices. Que el que tiene V, V, V', estos son del eje mayor, eje menor, Ya. Otro elemento importante serían los focos, que en este caso sería F y el F. Son nada más dos puntos.
Otro es del lado recto, es un eje perpendicular que pasa por el foco, tanto por aquí como por acá. A esta longitud le llamaremos el elemento 4. Vamos a llamar el lado recto de la elipse. Y por último vamos a indicar unas distancias que son muy importantes. Siempre la distancia de un centro a un foco la vamos a llamar distancia C. Bueno, para obtener los elementos del eje Y vamos a hablar sobre la ecuación, que es x es igual a 2 más y es igual a 2 sobre A sobre B2. Este será el semieje mayor y este será el semieje menor. Y este es para el eje X. Para el eje Y solo será de tipo, el semieje mayor será en Y y el semieje menor será en X. Es la diferencia entre las dos ejes X y Y. Adelante. Tenemos que hacer que esta ecuación se parezca a una de estas. Entonces, para igualar a 1 tenemos que dividir entre este número en ambos lados de la ecuación, entre 16 y acá también. Simplificando esto nos da un 1 y acá también. Y nos queda igual a 1. Como debajo de la X no hay ningún número, ponemos un 1 abajo. Apreciamos que el número más grande de los denominadores está bajo la Y. Entonces la serie queda A al cuadrado es igual a 16 y en B cuadrado es igual a 1. Ya, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos aplicar lo que se ha dado en un problema. Este problema dice los vértices tienen por coordenadas menos 3, 7 y menos 3, 1. La longitud de cada lado recto es 2. Hallar la ecuación de la elipse. En este caso vemos el ejemplo simple de cómo es la gráfica con las coordenadas correspondientes. Y acá vemos la ecuación que tenemos que aplicar para poder hacer bien este problema. Sin embargo, necesitamos las coordenadas del punto medio, así que tendremos que sacar esas coordenadas utilizando la fórmula de punto medio. Y sabemos que en este caso para X y para Y es la siguiente. Para poder, este solo tendría que reemplazar los datos que se necesitan y veamos las coordenadas que salen. Reemplazando con las coordenadas que tenemos, sería el punto medio entre esta gráfica. Para H y K sería menos 3 y 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos las coordenadas para poder aplicar la fórmula. Sin embargo, necesitamos A al cuadrado y B al cuadrado. Para ello tendremos que calcular el eje mayor y el lado recto. ¿Cómo podemos aplicar eso? Primero tendremos que darle una distancia a esta. Así que aplicamos la fórmula conocida para distancia. Reemplazando los datos tenemos lo siguiente.
¿sí? O viendo estos detalles y terminando de resolver, saldría raíz de 64 y esto da igual a 8. Ahora con este dato podemos aplicar para poder sacar lo que ahora necesitamos, que es la longitud del eje mayor y la longitud del lado recto. Para la longitud del eje mayor tenemos que fijarnos en un dato en especial. Como dice aquí, la longitud de cada lado recto, estos, ¿sí? La fórmula para la longitud, en este caso del eje mayor, será así. Como sabemos es 2 para reemplazar en A, y esto sería igual a 8. Y sabemos que despejando tenemos 4. Y ahora necesitamos sacar el lado recto. La fórmula en este caso es 2b al cuadrado sobre A dividido para 2. A ya tenemos, así que solamente reemplazamos. Y haciendo el despeje en este caso, saldría 2b al cuadrado es igual a 8. Y para obviar un poco de detalles, el resultado al fin sale b raíz de 4, y por lo tanto esto es 2. Ahora ya tenemos A, ya tenemos B y tenemos las coordenadas del punto medio, por lo tanto la ecuación quedaría de la siguiente forma. Ahora solo tenemos que subir la potencia y tendremos la ecuación que necesitamos. Y hemos encontrado la ecuación como se nos pide aquí en el problema. Muchas gracias.